Empezando la segunda edición del podcast de CUNEF Emprende. Es una nueva iniciativa. Para los que no hayan escuchado el primer vídeo que grabamos con el CEO de Jack Burger, es una iniciativa que hemos lanzado desde CUNEF para impulsar el emprendimiento. Y lo hemos hecho de una forma a través de transmitir historias de gente que se ha lanzado a impulsar empresas y que les ha ido bien. Entonces estamos entrevistando a directivos, fundadores y todo persona relacionada con el ecosistema, y qué mayor éxito que el tuyo, ¿no? Empezando siendo uno de los fundadores de Dorna Sports y desarrollando la compañía en la que has estado durante más de 25 años, ¿no? Estudiaste ADE, por aquel entonces Ciencias Económicas y Empresariales en CUNEF. ¿Qué tal fue esa experiencia? Pues la verdad que muy bien. Yo siempre digo que yo empecé CUNEF sin tener ni idea de lo que iba a hacer o dónde me metía, y la verdad que me ha sido muy útil en la vida, y tengo que agradecer que la formación que nos dieron pues fue muy buena y nos permitió, por lo menos a todos los de mi generación, encontrar bastante fácil trabajo y permitirnos desarrollar una carrera luego. ¿Qué crees que es lo más útil que te aportó haber estudiado ADE en ese momento? Bueno, a mí más que ADE, sobre todo fue CUNEF, pues la posibilidad de estar con un grupo de gente de mi generación que pensaban y que tenían una actitud muy similar a la mía, y que nos permitía pues primero conocer más gente y luego a su vez acercarnos mucho más al mundo de los negocios, ¿no? A mí eso es lo que yo creo que más me atrajo en su primer momento de CUNEF. Ahora, desde la perspectiva que tienes, ¿no? Tras haber estado tanto tiempo en el mercado laboral y haber montado Dorna, ¿qué competencias crees que son fundamentales que tienen que adquirir los estudiantes antes de salir al mercado laboral? ¿Qué crees que es fundamental que uno tenga para poder tener éxito en el mercado laboral y también para más adelante emprender? Vale, bueno, es lo que te iba a decir. Dentro del mercado laboral deberíamos distinguir más, si queréis, o si uno quiere hacer emprendimiento desde el inicio a posterior. Si se hace desde el inicio, aunque parezca increíble, suele ser más fácil a empezar en una multinacional y dar el salto. Mi opinión, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque cuando entras en las multinacionales tiendes a focalizar mucho el tiro y sabes que tú lo que vas a hacer es una cosa y tu trabajo va a ser mucho esa cosa. Cuando emprendes, partes de cero y lo que tienes que hacer es muchas cosas sin entrar a fondo en ellas, porque lo que hay que hacer es sacarlas adelante como sea, y entonces te focalizas menos en cosas concretas, pero tienes una visión mucho más general de lo que es el mundo y de lo que es el mercado. Ambas opciones son perfectamente válidas, ¿eh? Yo creo que hay gente nacida mucho más para puestos en grandes empresas y gente nacida para emprender, porque no puede tener un jefe, es imposible que tenga un jefe muchas personas, y son súper válidas. Ya. O sea que para alguien que esté pensando en emprender, ¿tú crees que es mejor acabar la carrera y lanzarte? Bueno, todo depende de cuándo te venga el momento, ¿no? Lo ideal, al final, es tener las dos cosas, para saber entender por qué las multinacionales hacen las cosas de una determinada forma, pero que no les permite llegar a muchas cosas y muchos sitios que los pequeños emprendedores son capaces de hacer, porque su mentalidad es mucho más abierta. Yeah. En una multinacional, pues por ejemplo, hay gente que no saca un billete de avión en su vida. O sea, pero tan sencillo como eso. Yeah. Le dices, sácate el billete de avión, y dice, pero si no me he sacado un billete de avión en mi vida. Si me salgo de estas líneas me pierdo. Claro, me pierdo, Yeah. pero porque está acostumbrado a que es otra persona, es otro departamento el que se lo hace. Él dice, yo tengo que salir hoy jueves a las 12 horas y volver el lunes a las 3. Yeah. Y ahora alguien te busca y te organiza el billete, te organiza el hotel, etcétera. Entonces, ¿eso es bueno o malo? No, tienes tu cabeza más focalizada en hacer tu trabajo específico. Y en cambio un emprendedor, pues se tiene que sacar el viaje, tiene que contratar personal, tiene que hablar con la administración pública respecto a licencias, respecto a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no es ni una cosa mejor o otra, depende de cómo te consideres y lo que eres, ¿no? Ya. Y respecto a cuál es, entre comillas, la mejor escuela para empezar tu carrera y luego montar algo. Tú, por ejemplo, empezaste en Banesto, en Nueva York, y luego, antes de entrar en Dorna, hiciste M&A en Banesto.
yo creo que se tiene un poco la concepción de que al salir la carrera lo primero que tienes que hacer es trabajar en M&A y en banca de inversión y luego hacer lo que quieres. ¿Qué opinas? Porque creo que está muy relacionado con lo que venías diciendo antes. Hombre, vamos a ver, porque M&A te da una posibilidad de ver muchos sectores y ver qué empresas dentro de esos sectores pues están, entre comillas, haciendo las cosas bien, ¿no? Son rentables, funcionan, etcétera. Entonces te da una visión general de eso que hablábamos, más amplia que si entras en una multinacional, en la división comercial, en la venta de producto. Pues te enfocas clarísimamente a cómo hago yo venta de producto, ¿no? No. Entonces, la única en banca, entre comillas, bueno, eso y banca corporativa, que te da una visión muy general, pues son este tipo digamos, de opciones, ¿no? Pero, vuelvo a repetirte, depende del ansia y de las ganas que tenga cada uno. Puedes empezar en una cosa y luego dar el salto, ¿no? Y luego, otra cosa, ¿no?, que hiciste y que también es algo que tiene en mente mucha gente joven es empezar la carrera profesional fuera. Ahora Londres yo creo que está más de moda que Nueva York. Tú optaste por Nueva York. Bueno, no opté, fue lo que salió. Me salieron 3 cosas, 2 en Madrid y una en Nueva York. Porque os podéis imaginar lo que hice. Sin pensármelo 2 veces me fui a Nueva York, ¿no? ¿A día de hoy recomendarías? ¿Te volverías a ir a Nueva York? Sí. ¿Qué tal fue tu experiencia ahí? Muy buena. Pero no, me daría igual haber hecho 2 años de experiencia en Madrid y luego dar el salto. Es la posibilidad de ver otro tipo de cultura, de ver... bueno, cómo se hacen las cosas un poco de otra forma, ¿no? O sea, ¿cuál dirías que es el mayor diferencial que te aporta empezar trabajando fuera? Pues ver otras culturas, ver otra forma de analizar. Hombre, yo es que estaba en un mundo ideal, porque trabajaba en un banco español, era en Banesto, ahí en Nueva York, con lo cual seguía con cultura española, no era un cambio radical, pero dentro de ese mundo, compitiendo en ese mundo. Con lo cual reunía un poco las dos cosas. O sea, no era un cambio tan radical como salir de cero de tu casa y encontrarte con unos americanos que ni te escuchan ni te hablan. No, fue una cosa intermedia, ¿no? Un aterrizaje más... Un aterrizaje más suave. Sí. Que llegar... Pero había algunos... Lógicamente los españoles que estábamos ahí trabajando pues nos veíamos mucho porque la mayoría éramos solteros y lo que hacíamos al final era que necesitábamos unos a otros para compartir pisos, para bueno, llevar una vida digamos más ordenada, modelo español, ¿no? Y entonces pues veías gente que acababa de entrar en los bancos americanos y ahí eso sí que lo sufrían un poco más el cambio de cultura. Más intenso, ¿no? Sí. Antes Nueva York yo creo que tenía más predominancia. ¿Cuál dirías ahora que es una buena plaza donde estén pasando muchas cosas y donde puede haber oportunidades? Yo es que diferenciaría del mundo financiero de otros mundos. Es decir, en Estados Unidos, pues hasta hace nada, para todo el tema de startups, para todo el tema de digital, para todo el tema de inteligencia artificial, estaba claro que era California, la zona de San Francisco. Ahora, por ejemplo, muchas de estas empresas se han movido a Texas, en la zona de Austin. Entonces, es que depende para qué... ¿Para emprender? Para aprender. Emprender, perdón. Para emprender, yo creo que sigue siendo Palo Alto, la zona de California, donde, digamos, todavía más ideas hay. Aunque ya te digo que esto es que está creciendo y se juntan, digamos, núcleos de jóvenes que empiezan a crear en distintos sitios. Pero todavía yo creo que el más fuerte sigue estando ahí. Sí. Vale. Eso en Estados Unidos. Europa es que está, como somos siempre, muy diversificado. Es decir, no existe de verdad un sitio donde tú digas, oye, y me voy a encontrar solo emprendedores. No. Hay una variedad muy grande, ¿no? Sigue siendo Londres todavía el centro, digamos, que yo considero más fuerte, pero por mis contactos en el mundo mío, que son más financieros, de organización, etcétera, más que de semilla, más de creación, ¿no? Vale, y luego, hemos venido aquí en parte por Dorna. Para que los que no lo conozcan, ¿qué es Dorna? Bueno, es muy gracioso. Dorna es el nombre de una embarcación gallega de pesca. Entonces es la embarcación típica que se usa en las rías gallegas para pescar. ¿Por qué? Porque el fundador de Dorna era un gallego, enamorado de su tierra,
y entonces no se le ocurrió otra gracia que poner a todas las compañías suyas el nombre Dorna y luego un apellido. Entonces la nuestra era Dorna Promoción del Deporte. Luego se quedó solo en Promoción del Deporte, aunque todo el mundo la conocía por Dorna, pero es que Dorna sabía, yo no sé si seguirán habiendo todavía muchas compañías con el principio Dorna. Por eso nosotros ahora somos Dorna Sports, porque al volvernos un poco más internacionales, no quedarnos solo en el mercado nacional, pues creímos que promoción del deporte para un extranjero, ponerlo de tal, dices, ostras, vamos a hacer las cosas fáciles, ¿no? Y pusimos Dorna Sports. Entonces ese es el origen de la palabra Dorna. ¿Qué es lo que se quiere hacer en Dorna? En Dorna, este señor que lo funda, que se llamaba Carlos García Pardo, pues es, yo creo que uno de los primeros visionarios en el mundo del deporte, que entiende que el deporte en Europa va a ser similar que Estados Unidos, es decir, no va a ser solo un entertainment, sino que va a ser business. Entonces, business y con mucha fuerza. Entonces siempre tenía ideas de que el deporte en Europa tenía que ser muy similar a Estados Unidos. Creación de franquicias, trabajo en equipo, de forma global, etc. Y bueno, fue uno de los creadores de la idea del planado para ayudar a los deportistas olímpicos, que era dar facilidad a empresas que fueran patrocinadores para realizar este patrocinio a atletas españoles que fueran a participar en las Olimpiadas en España. Y a partir de ahí este es un tío que empieza a generar y empezamos a entrar en el mundo, el deporte número 1 en España, el deporte número 2, el deporte número 3 es fútbol, ¿vale? Y a partir de 4 o 5 pues empezamos a entrar los demás. Fórmula 1, nosotros, tenis, baloncesto, golf, pero clarísimamente el deporte número 1, fútbol. Es el que más genera y el que mejor, digamos, vende y paga. A partir de ahí, otra cosa es un poco, como yo siempre explico, el lío que tiene el fútbol y cómo está estructurado y montado, que hace difícil un equilibrio de todos los participantes, ¿no? Entonces, nosotros empezamos en el mundo del fútbol, pero con idea de crecer a muchos deportes. Y así empezamos a buscar cosas que hubiera en el mercado que pudiera... Todo esto antes de que yo entrara, en Dorna, yo seguía en Banesto. Y entonces una de las cosas que compra Dorna son los derechos de organizar el Campeonato del Mundo de Motociclismo, que ahora es nuestra actividad principal. Llega a un acuerdo en una subasta pública con hace el mejor bid y se queda con estos derechos que los tenía la Federación Internacional de Motociclismo. Dentro del mundo del deporte ha habido como dos tipos de federaciones. Unas que han explotado directamente ellos el deporte y otras que lo que han hecho es ceder la parte digamos, de comercialización a terceros profesionales y ellos se han encargado de ser el sanctioning body y de dar el ámbito técnico y jurídico al campeonato. La FIA, la FIM han hecho eso. La FIFA, la UEFA han ido por el camino de explotarlo ellos. ¿Vale? Entonces ese es el origen y a partir de ahí en un momento dado entramos a hacer todo tipo de cosas. Fue muy divertido porque llegamos a hacer un bid por quedarnos con el Madison Square Garden, hicimos un bid para quedarnos los derechos de televisión de las Olimpiadas, creo que fueron de Atlanta para fuera de Estados Unidos. Bueno, muchas cosas no las ganábamos, pero ahí estábamos los españolitos intentando ganar cosas y tal, y bueno, como se ha demostrado al final, los españoles pues muchas veces nos equivocamos, pero otras pues somos capaces de hacer cosas muy atractivas. Es que yo creo que todo el mundo conoce MotoGP, pero no todo el mundo sabe lo que es Dorna, ¿no? Igual que con la Fórmula 1 Liberty Media es igual menos conocido, por eso no resaltar que MotoGP es Dorna, ¿no? Entonces, qué bueno, porque tú entonces, ¿cómo fue tu salto de Banesto a Dorna? Bueno, yo conocí a Dorna porque era una participada por parte de Banesto. Y entonces cuando se vende Dorna, que se lo vendemos a un fondo de private equity que se llama CVC, el director general en esa época, Carmelo Ezpeleta, me dice que por qué no me voy con él, porque él de la parte financiera, de la parte de organización interna de una compañía, se pierde, que él sabe del deporte todo lo que hay que saber y mucho más, y que lo que necesita es también alguien que ponga orden y que funcione como una empresa, ¿no? Y bueno, así me incorporo con él al equipo desde el inicio, en su momento, en el año 98, yo me incorporo a Dorna y desde entonces pues ahí hemos seguido remando juntos para sacar adelante este proyecto que yo creo que ha sido muy y que es todavía muy interesante. Desde luego. ¿Y cuál fue el principal atractivo que tuviste
para lanzarte a ser uno? Porque cuando entraste en Dorna, imagino que la compañía era mucho más pequeña de lo que es ahora y está todo prácticamente por hacer. Sí, pero bueno, tampoco sabías. O sea, es que el mundo en 25 años, sobre todo en la parte de entretenimiento y ocio en general, pues ha pegado un cambio radical, ¿no? Entonces, no solo hemos sido nosotros haciendo un poco de buena gestión, sino que el mercado nos ha acompañado. Claro. Tienes que también tener suerte en la vida y que los sectores en los que entras, pues sean sectores que pueden crecer y que puedan, digamos, hacer cosas distintas, ¿no? Y ese es el caso de nuestro deporte, que creemos que es fantástico y que se ha unido esa capacidad del mundo de empezar a decir que los deportes son una parte fundamental en el desarrollo de las personas, que son parte misma de la persona. El deporte cada vez más, acordaros, bueno, no os acordáis, sois muy jóvenes, pero en nuestro mundo te veían hacer deporte o ibas en chándal y te miraban rarísimo, decían, pero ¿qué hace este loco? ¿Para qué te mueves, no? ¿Qué hace, no? Y ahora ya es algo rutina, habitual, que la gente haga deporte pues al menos 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Sí. Y entonces ese cambio pues ha ayudado mucho a los deportes en general. El nuestro, pues aparte tiene yo creo que un componente de aventura, de riesgo, que lo hace muy interesante y que pues nos ha permitido crecer pues de forma considerable. ¿Tú eras aficionado de las motos antes de...? Yo siempre he tenido moto porque vivía fuera de Madrid, ¿sí? Y entonces para venir a Madrid hay un momento que les dije a mis padres, jefes, yo necesito moto. Y coló, porque ya sabes que muchas veces lo dices y no pasa. Bueno, pues gracias a Dios, mi padre también le gustaban mucho las motos y coló. Y entonces he tenido moto de siempre. Entonces, fan, aficionados y fan, lo que se dice un fan de estos, no. Nunca lo he sido. Ahora es cuanto más sé de motos de mi vida, ¿no? Pero sí, he llevado motos toda la vida. MotoGP es un campeonato donde hay mucha presencia española, italiana en cuanto a pilotos, y también hay mucha presencia italiana en escuderías y también japonesa. Estando tan concentrado la participación de españoles e italianos, ¿cómo conseguís internacionalizarlo, que la gente genere interés? Porque eso puede ser ha sido algo complicado, porque en la Fórmula 1, por ejemplo, tienes pilotos de todo el mundo, entonces eso yo entiendo que puede generar engagement, pues en España queremos ver a Fernando Alonso. Pero al estar un poco más limitado en la MotoGP, ¿eso ha supuesto para vosotros un reto? Sí, absolutamente. Pero ahora, Íñigo, yo quiero explicaros, porque creo que es importante, que el ser humano tiene una mente en general cortoplacista. Es decir, lo que nos acordamos es lo que ha ocurrido en los últimos 5 o 10 años. Nunca había habido, de verdad, quitando a Ángel Nieto, un campeón español, digamos, de los niveles de los que tenemos ahora. Es decir, la historia, la mayoría de los campeones han sido al principio ingleses, luego fueron americanos, luego una época de australianos, luego aparecieron los italianos y luego aparecimos los españoles. Y ahora estamos en el auge nosotros. Y cuando entramos en algo somos los mejores. Eso debe ser. Les cuesta a la gente que entenderlo, ¿no? Pero claramente, ¿qué es lo que atrae al fan? El local hero. Si eres capaz de que haya en tu campeonato héroe local de un país, es muchísimo más fácil que ese deporte atraiga. Yo siempre digo, por ejemplo, el tema clarísimamente UFC, que no sé si lo sabéis, el Ultimate Fight Combat, que era una burrada, pero en España no lo habíamos visto nunca. De repente aparece un español que parece ser que gana, que es muy bueno, y a todos nos encanta y todos lo seguimos. Ilia, ¿vale? Además, Ilia es bueno y sabe vender y comercializa muy bien, que es una cosa muy importante en este mundo, ¿no? Nosotros tenemos el caso de Márquez, que es buenísimo comercializando, tiene una sonrisa natural, etcétera, ¿no? Entonces, ahora toca un periodo español, pero que sepamos que esto cambiará. Por desgracia para los españoles, pero es así, eso ocurre. ¿Y cómo superáis eso? Entonces, nosotros lo que hemos empezado es a trabajar en la base de la pirámide. Lo que empezamos es, hay países que tienen más facilidad porque tenemos unos circuitos muy buenos, como puede ser España e Italia, para que se formen los jóvenes, y otros, en cambio, que no tienen esa capacidad. Entonces, lo que hemos hecho es empezar a crear campeonatos en la base de jóvenes que permita desarrollar estos pilotos, que luego ya tienen que dar ellos el paso para llegar a los campeonatos mundiales, y profesionalizarse. Pero nosotros lo que hacemos es ayudar en la parte de base. Entonces hemos creado una copa que se llama Asian Talent Cup para la zona asiática, Northern Talent Cup para la zona del norte de Europa,
luego hacemos el Junior Championship, que principalmente es entre España, Italia y Francia, pero ahí vienen pilotos de todas las nacionalidades, pues para ir formando esta gente. Pero, lógicamente, el que es campeón, por ejemplo, en Indonesia, se cree ya muy bueno. Y de repente llega aquí, compite con otros muy buenos de otros lados y dice, ostras, si todavía me queda mucho por aprender. Y entonces, ese cambio de mentalidad es donde aparecen los buenos, que son capaces de asumir que una vez que han llegado a un éxito, aunque sea parcial, tienen que volver a remar como si fuera cero. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer y que nosotros es nuestra intención y seguimos haciendo de desarrollarlo. Por eso queremos ir a más países, queremos hacer carreras en sitios como por ejemplo Southeast Asia, donde hay una evolución del mundo de la moto importantísima. Hace poco habéis apostado por India, ¿no? Hemos apostado también por India. En general, todo lo que es la parte sudasiática, del sur de Asia, es un mundo que es donde se venden ahora el mayor número de motos. Entonces, si tú eres capaz de... Yo siempre pongo el ejemplo de nuestro país, Coca-Cola frente a Pepsi. ¿Por qué Coca-Cola se toma más que Pepsi? Porque de pequeño tú la has tomado, tú la has visto en tu casa, etcétera. Entonces ahora te hablan aquí de Pepsi y es complicado. En nuestro caso, si tú has mamado el deporte de pequeño, y en este caso, por ejemplo, en estos países, la moto es una aspiración, es decir, cualquier persona, su medio de transporte en estos sitios empieza siendo una bicicleta y el segundo paso es la moto. Si tú cuando está con la moto que logras atraerle al deporte, pues va a ser un fan tuyo toda la vida. Sí, sí. Y entonces ese es el objetivo que intentamos. Sí, sí, de hecho me vienen a la mente las fotos que ves de la India cuando van 8 personas en una scooter como la que tienes aquí, que dices, ¿cómo puede ser eso posible? Sí, sí, la verdad que son países a los que se asocia bastante el uso de la moto. O sea, que podrías decir que entrar ahí es más o menos fácil comparado con otras partes del mundo. Fácil entrar, triunfar, como todo, exige mucho sacrificio, mucho trabajo. Pero, por ejemplo, pues el único sitio donde nos ha recibido en una carrera pues el primer ministro o presidente, pues es en países como estos. Aquí nos reciben los presidentes autonómicos, etcétera. Pero a nivel, digamos que es el espectáculo, el show del año del sitio, pues sobre todo es en estos sitios. Qué bueno, no sabía eso. Y a nivel, por ejemplo, de España o Italia, porque ¿cuál es el país con más espectadores de MotoGP? ¿El país con más espectadores en la carrera o viéndola? Viéndola. Ahora Italia. Todavía. Italia, por ejemplo, es un país donde el fútbol también es muy fuerte. O me voy a España, donde también es fortísimo. Yo creo que en general en Europa, y luego ya en Estados Unidos no solo tienes fútbol, tienes hockey, béisbol, fútbol americano. Con tantos deportes hoy en día, ¿cómo conseguís diferenciaros? ¿Cómo conseguís atraer foco a la MotoGP? Pues intentando hacerlo muy entretenido y que sea un espectáculo que guste a la gente. Nosotros lo que procuramos es eso, que las motos sean competitivas, pero muy similares todas ellas, para que haya competición. Si tú dejas que haya un desarrollo muy grande por parte de uno o dos manufacturers, pues hace que se desvirtúe un poco la competición, entre comillas. En nuestro caso, los más fuertes eran los japoneses y ahora están los italianos principalmente y alemanes, bueno, austriacos. ¿Pero por qué? Pues porque han sabido evolucionar mejor en este ciclo. ¿Cuánto va a durar este ciclo? No lo sabemos, pero yo estoy seguro que tanto Honda como Yamaha volverán a estar ahí delante. Ahora en este ciclo pues están antes, por ejemplo, pues los italianos con Ducati y Aprilia y los austriacos con KTM. Claro, pero esa rivalidad sí que es verdad, porque hay otros deportes donde no pasa tanto, que tiene siempre la hegemonía, ¿no? En fútbol, por ejemplo, la Liga Francesa tienes ahí al PSG, que gana todos los años, que al final eso provoca que sea mucho claro, más nosotros por eso lo que hacemos es que haya, por supuesto, un equilibrio, y lo que tú dejas innovar en la moto durante la temporada es bastante reducido, como consigas un podio, y más aún si consigues ganar una carrera. O sea, cuanto mejor te va, peor pues menos puedes hacer con la moto. Qué bueno. Sí. Luego, por ejemplo, en otros deportes, un challenge al que se están enfrentando es atraer al público joven.
en los partidos de fútbol se llegó a plantear hacer los partidos más cortos porque decían que la gente joven no era capaz de aguantar tanto tiempo. La Fórmula 1 se está acercando a un público más joven con una serie, gracias a la serie Netflix, que al parecer les ha venido muy bien. ¿Cómo veis vosotros este acercamiento a la gente joven? ¿Notáis que la gente joven sigue viendo la Fórmula 1, el MotoGP, o estáis viendo a ver ahí cómo atacáis ese público? Bueno, sí lo ven, pero queremos que haya más. Entonces, clarísimamente es lo que dices tú, aunque yo no me lo pueda creer, pero yo ya no soy el que puede decidir sobre los jóvenes, ¿no? Y tienes que incorporar gente joven en la casa que sea capaz de explicarte y decir por qué, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido un concepto, que la carrera no dure más de 45 minutos. 45 minutos suena coña, aparte es lo que dura en la mitad de un partido de fútbol, pero es lo que nosotros o nos dicen que un espectador puede estar concentrado como máximo. O sea, más de una hora. ¿Habéis hecho estudios que os han dicho que...? Sí, no, pero eso es una realidad. Tú haces un speech y como dure más de una hora, todo el mundo ya está, vamos, no aburrida, sino aparte de cambiar el tono, de todas estas cosas, sí. Es que acaba muerto, como tengas. Entonces, nosotros decidimos en su momento que las carreras tenían que ser 45 minutos. Entonces, ¿cómo le llenas a un promotor? Pues decidimos en el mismo campeonato meter las 3 carreras, Moto 3, Moto 2 y MotoGP. Pero son carreras de 45 minutos. Pero nos regañaban aún así los jóvenes. Decían que 45 minutos es mucho, que es mucho. Bueno, oye... Entonces, vamos y hemos establecido desde el año pasado el concepto también de la Sprint Race. La Sprint Race, en nuestro caso, son carreras de aproximadamente 15, 18 minutos. O sea, son muy explosivas, ¿vale? Y además, lo que le gusta mucho a la gente joven es que no importa tanto la experiencia. En una carrera nuestra de 45 minutos tienes que calcular cuántos te van a degradar los neumáticos, qué utilización de los mismos vas a tener, etcétera. El consumo de gasolina, porque nosotros lo tenemos limitado a 21 litros. Cuando haces la carrera sprint, eso ocurre menos. Tú ten en cuenta que... Vas a tope y ya está. Vas a tope, ya está, el neumático te va a aguantar 10 vueltas y por tanto lo haces a tope. Entonces es otra mentalidad, otra forma de pensar, ¿vale? Entonces eso dicen que lo hace más atractivo a los jóvenes. Qué bueno. Yo creo que las dos son muy atractivas porque la larga lo que hace es pensar, oye, ¿este qué estará haciendo? Se está reservando porque lo que quiere es guardar neumático y va a apretar en las 5 últimas vueltas, ¿vale? Entonces, hay todo tipo de opciones, ¿no? Para que le guste más la estrategia o para que le guste la adrenalina, ¿no? La locura, la adrenalina. Sí. ¿Cuáles dirías que han sido los momentos más complicados por los que ha pasado la competición y Dorna? Porque al final lleváis 25 años, en estos últimos 25 años hemos tenido una crisis muy importante en el año 2007, que España llegó más tarde, hemos tenido la pandemia. ¿Han sido estos momentos más complicados o cuáles han sido los grandes retos a los que habéis tenido? Bueno, nosotros hemos tenido, por decirlo de alguna forma, como dos. Uno de los principales anunciantes en el mundo del motorsport eran las tabaqueras. Y en un momento dado a las tabaqueras les prohíbe hacer publicidad. La mayoría de equipos tenían como anunciantes tabaqueras. Entonces, ese cambio drástico de que en 2 años, oye, te quitan las tabaqueras y hay que buscar otras fórmulas de otros modelos para vender tu patrocinio, pues eso fue un momento complicado, pero se logró salvar. La crisis nos afectó, nosotros teníamos una ventaja, que esa crisis de 2007, 2006, 2007, 2008, por decirlo de alguna forma, la ventaja nuestra es que al ser un campeonato mundial, había países que les había ido peor en el 2006, que ya en el 2007 estaban saliendo, otros que entraban en recesión en el 2007, con lo cual hubo un poco de sitios que nos iba mejor, sitios que nos iba peor. O sea, que os aprovechaste de esa diversificación, ¿no? Exacto, es lo que te permitía jugar. Qué bueno. Y el momento más duro para cualquier empresa de ocio y entretenimiento ha sido la pandemia, porque lógicamente nuestro modelo de negocio se cerraba, no te permitían hacer nada. A base de trabajar con la administración pública, conseguimos que en plena pandemia, en el año 20, ya nos dejaran empezar a correr en julio, con una serie de restricciones, gracias a Dios, porque nuestro deporte no es de un contacto físico personal muy grande. Se pueden tocar una moto con otra, pero lleva el otro casco. El casco que ahí transmisión y vas a 300 por hora. Como le pega el COVID a 300 por hora, ya es raro, que lo estudie. ¿no? Ya es raro, ¿no? Entonces eso nos ayudó. Pero claro, teníamos que hacer las carreras sin público. Si no tienes público, el promotor no va a pagarte porque no vende entradas.
Entonces, nos basamos en un modelo en que queríamos pagar a todos los equipos para que pudieran pagar ellos a su vez a los pilotos, a los mecánicos, etcétera, y no fuera una debacle, y solo teníamos de ingresos el tema de la televisión y patrocinio. Pero logramos sacarlo. Ahí hemos de dar gracias a todos los participantes que cumplieron escrupulosamente los procesos, digamos, que se les puso. Fue muy gracioso porque hubo 20 días de descanso en medio. ¿Y qué pasó? Que 5 o 6 pillaron COVID. En cuanto les dejamos descanso y no estaban dentro de la burbuja, pues era muy fácil, por supuesto, pillarlo, ¿no? Pero digamos que el esfuerzo de todos permitió hacer el campeonato de una forma reducida, todos asumiendo riesgos, pero controlados, y nos permitió, digamos, no hacer un cero, por decirlo de alguna forma. Eso entiendo que han sido situaciones que habéis conseguido superar, pero a nivel personal imagino que sería bastante complicado, los imprevistos, estrés. ¿Cómo pudiste gestionar eso y cuál dirías que es la clave para gestionar esos momentos? O sea, me pongo en la situación, ¿no?, de cualquier joven que nos escuche. ¿Cómo puede prepararse uno para superar momentos tan complicados de manera solvente? Pues sobre todo mucha tranquilidad. Nosotros siempre tenemos aquí en Dorna una expresión que una cosa no es un problema, es una oportunidad. Entonces, cada cosa que sea un problema tienes que buscar la forma de que sea una oportunidad. Y ese es el inicio de todo. A partir de ahí tu mente se aclara y puedes empezar a pensar, aunque yo tenga que hacer todo esto, ¿cómo soy capaz de convencer a todos los partícipes de que rememos en la misma dirección y seamos capaces de sacar adelante? De generar oportunidades de los problemas. Exacto. O sea, una actitud tremendamente positiva. Absolutamente. Yo creo que es lo más importante, y luego, lógicamente, pues tener experiencia, tener gente preparada y con ese deseo de hacer las cosas. Como vayas con un negativismo extremo, es imposible, claro. No. Es que uno no te deja ni entrar en el país, vamos. ¿Tiene usted COVID? No lo sé. ¿Pero cómo que no lo sabe? A ver, vamos a ver. El análisis le ha dicho que no, pues no tienes COVID. Entonces, desde eso, pero sobre todo, o sea, haber preparado muy bien los temas. Hicimos, lógicamente, unos protocolos que era fundamental seguir por parte de todo el mundo. El inicio de todos, no podías ir a comer a ningún sitio que no fuera tu propio hotel. Entonces los equipos nos miraban como diciendo, oye, no, pero que yo quiero salir, que no puedes salir, tienes que estar absolutamente encerrado durante este tiempo. Y además luego había países que consideraban, digamos, el tema de una forma mucho más extrema que otros. Y por supuesto estudiando con cada promotor local cómo eran las legislaciones y las restricciones en ese país para cumplirlas escrupulosamente, que no hubiera capacidad de que nos echaran, de que nos dijeran que a qué habíamos ido ahí, etcétera, ¿no? No, es que me estoy imaginando todo lo que tuviste que pasar, por ejemplo, en China, Australia, que eran súper estrictos, luego tal, y digo, me parece... Australia, por ejemplo, que tener una aún así, no Australia el primer año no nos dejó. Australia era de los países determinantes que no dejó. Y en cambio, pues, unos que se portaron muy bien, pues yo siempre lo digo, fue España. España enseguida nos dijeron, oye, ¿cómo os podemos ayudar? Sí, el CSD bueno, de verdad tuvo una actitud muy colaborativa, de a ver qué deportes son los primeros que podemos dejar, tal. Entonces la gente se creía que era porque tenías más contacto, digamos, de, joder, este tiene enchufe, tiene algo. No. Apoyo llamar a no sé qué. Claro, no, es que presentas el caso y dices, mira, es que nosotros vamos a ir así, ¿de acuerdo? Entonces, si actuamos así, es muy difícil que esto sea un foco de infección, ¿no? Y luego, ya te digo, sobre todo el cómo nos trataron en los sitios, que el afecto y el cariño pues fue grande, porque todos queríamos que se empezara a abrir un poco la situación, ¿no? Qué bueno. La sostenibilidad es algo que en todos los deportes y en el sector privado, público, en todos lados está a la orden del día. ¿Cómo os planteáis esto para la MotoGP? Bueno, es que nosotros lo tenemos muy claro. Queremos ser el hub donde se organicen las cosas que puedan desarrollar el futuro de las motos y de la sostenibilidad. Nosotros lo que queremos es que las empresas de neumáticos que participan en el campeonato, Michelin, Pirelli, que lo que hagan es desarrollen neumáticos
que sean más duraderos y menos contaminantes. Con el objetivo de este año están formados ya el 40, perdón, en este caso no los neumáticos, el combustible, el fuel que utilizamos, sí, ya es 40% non-fossil. o sea, renovable. Renovable. Y la idea es que en el 27 el 100%. Con neumáticos igual, la idea es que ahora en el 20, creo que es 26, tengamos ya un 40% del neumático esté hecho de reciclado, o sea, sea reciclado, ¿vale? Y ahí alucinas porque utilizan pues desde cáscaras de naranja, plátano, sí, para formar ese neumático, ¿no? Entonces, ese trabajo, eso queremos que Dorna sea, MotoGP en este caso, el sitio donde toda esta gente pueda evolucionar. Claro, que eso luego se aplica al sector privado, claro, y al para que luego se pueda particular. Exacto, tanto para temas de seguridad, como por ejemplo es casco, guantes, ABS, todo lo que quieras, que seamos el centro donde todo se pueda evolucionar para luego utilizarlo en la calle. Entonces, si logras eso, que ese es el objetivo con el que trabajamos con manufacturers, con de todas las cosas, de lo que son monos, de lo que es casco, ten en cuenta que un casco de Fórmula 1, tú no te fijas tanto, aun gustándote la Fórmula 1, porque es una cosa que no usarás tú en la calle. Pero un casco de moto, sí. Entonces, por ejemplo, para los fabricantes de cascos, es más importante el mercado nuestro, porque la gente de la calle puede querer comprar un casco. Claro. El merchandising es mucho más potente. Claro, en esta parte, en la parte de guantes, claro, tú a un tío de guantes para conducir, complicado de vender. Sí. En moto los vendes muy bien. O para los que les gusta la moto, las botas. Es una vía de ingresos que tenéis brutal. No nosotros solo, sino los fabricantes de equipo. Nosotros les permitimos venderlos. Sí, pero vamos, que la competición acaba favoreciendo. Exacto. Porque eso atrae a que haya fabricantes que se metan. Exacto. Qué bueno, muy interesante. ¿Y dónde dirías que ves a Dorna dentro de 10, 15 años? ¿Cuáles son vuestras perspectivas de futuro? ¿A dónde quiere llevar la compañía? Nosotros lo que pretendemos es crecimiento orgánico a través de movimiento a más países y hacerlo más internacional. Ese es nuestro objetivo. ¿Dónde nos vemos en 10 años? Pues un mix. Europa siempre va a existir, pero tendremos menos carreras en Europa y más en otras partes del mundo. Con posibilidad, sueño, ahí lo tenemos más como sueño 2, pero que con la llegada de Liberty creemos que nos va a ayudar mucho a crecer en Estados Unidos. Estados Unidos, si entras, es un mercado enorme, ¿no? Pero hay que entrar. Y nosotros siempre hemos dicho que queremos entrar con gente que sepa, no entrar por hacer un show, ¿no? Tenemos ahora mismo una carrera y se pueden llegar a hacer 2 o 3. Qué bueno. De eso, por cierto, no hemos hablado, te quería dar la enhorabuena porque recientemente habéis vendido una parte importante de Dorna a Liberty, que es quien organiza la Fórmula 1 por 4.500 millones. Bueno, enhorabuena de nuevo porque me parece que valida la gestión que habéis hecho los últimos años, que ha sido excepcional. ¿Qué oportunidad plantea este nuevo camino con Liberty para Dorna? Pues creemos, francamente, que nos abre las vías estas que hablábamos de crecimiento en países, pero sobre todo en la parte más desarrollado. Nosotros hasta ahora hemos sido muy buenos intentando desarrollar, digamos, países en vías de desarrollo. En mercados ya maduros, la experiencia que tiene Liberty no la tiene prácticamente nadie en este mundo, ¿no? Y lo hemos visto con el éxito que ha sido para Fórmula 1. Y nosotros esperamos, siempre yo pienso de verdad que vamos a ser independientes, o sea, no vamos a estar conjunto Fórmula 1 y MotoGP. Son deportes distintos y muy complementarios, porque el nicho al que vas no es el mismo. Nosotros somos más middle class y ellos son más para up class, ¿no? Entonces es producto, entre comillas, que pueden vender los dos perfectamente, ¿no? Es decir, es como Zara y Louis Vuitton. Pues ¿es mejor uno que el otro? No, son distintos. Y los dos pueden ser grandes negocios. ¿Os veis también haciendo un gran premio en Madrid? Sí, nunca sabes. Bueno, ten en cuenta que nosotros hacemos en España ya 4. Sí. Es decir, España es un mercado para nosotros excepcional, pero porque es que se llenan. Se llena de público, el ambiente es fantástico y los equipos están encantados. ¿Cómo es el desembarco de un gran premio en Madrid? ¿Qué crees que va a aportar a la ciudad?
Bueno, yo creo que Madrid lo que está haciendo muy bien es ser capaz de ser un foco de atracción de negocio en general. Entonces, si tú das facilidad para eso, pues lo que haces es que continúe creciendo y se hagan más cosas. Luego, la persona que vive en Madrid es una persona bastante cosmopolita, que le gusta ver y ver, es capaz de ver, ¿no?, tenis, ver Fórmula 1, ver MotoGP, lo que le divierte en general es el mundo de moverse, abrirse, etcétera. Y hay muchas empresas, con lo cual yo creo que será un éxito. Qué bueno. Te quería preguntar también por tu rol, porque tú en Dorna eres Chief Operating Officer y Chief Financial Officer, y en cuanto a emprendimiento, cambiando un poco de tema, se nos plantea mucha gente que nos viene cuando damos charlas en el club y demás, hay un debate en torno en cuanto a la financiación, que de esto eres un experto. Para una startup, ahora mismo cuando das los primeros pasos, hay una disyuntiva: ¿escalo y abarco todo el mercado que pueda o busco la rentabilidad? Porque hace poco ha habido una crisis de financiación, muchas startups han caído, fruto de estrategias, pues, por ejemplo, como Getir, ¿no?, que daba un montón de descuentos, creció rapidísimo y al final ha acabado quedándose solo con Turquía y se ha replegado a todos los países. Tú, teniendo tanta experiencia en la financiación dentro de Dorna, ¿qué consejos les darías a alguien que quiere montar algo en cuanto a modelo? Yo creo que es muy difícil decirlo en general. Hay que estudiar y analizar ese modelo de negocio, saber a ver qué es lo que puede tener más sentido en cada momento. Porque es verdad que en un primer momento muchas empresas necesitan tener un tamaño mínimo. Y entonces hay que entenderlo, y ese tamaño mínimo, la única forma es invertir mucho en publicidad, es poner mucho dinero a que se conozca el producto. Entonces, yo lo que pasa, que muchas veces lo que digo es que a veces el error es haberlo puesto eso como deuda, no como equity. Entonces, hay que ver y analizar en cada caso la fórmula que es más idónea. Es decir, tú como accionista y emprendedor dices, no, pero lo quiero yo todo, o sea, la empresa tiene que ser mía, porque soy el que la crea, soy el que genera tal. No me diluyo ni un poco, ¿no? No me diluyo ni un poco. Entonces dices, yo solo quiero deuda. Bueno, pues a lo mejor mueres. Entonces, ¿cuál es el modelo idóneo? Es que depende del modelo de negocio, ¿no? Del modelo de negocio completamente. Pero no hay que tener miedo a tener otros inversores. Me refiero no solo a nivel financiero, sino también a nivel equity. Es necesario. Y que te aporten otra idea también. Que a veces te pelearás con ellos. Y entonces te da mucha rabia, porque dices, si la idea es mía, vale, pero escúchales también. Les necesitas, ¿no?, para empezar. Vale. Y luego, pues nada, ya para concluir, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje en los últimos 25 años que has estado ayudando a desarrollar la compañía? Bueno, yo creo que, por llamarlo de alguna forma, pues justo lo que hemos hablado antes de la pandemia, ¿no? Encontrarte con que de repente tú llevas desarrollando un modelo de una forma ya natural, todos los años hacíamos las carreras, y de repente te frenan en seco y te dicen que no puedes hacerlas. Y te encuentras con que te empieza a llamar todo el mundo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, el aprendizaje de que la gente es capaz de admitir y aceptar situaciones tan fuertes como esto y pensar que se puede salir adelante, eso para mí ha sido el mayor aprendizaje, ¿no? El que el ser humano tenemos una capacidad de adaptarnos al entorno brutal, ¿no? Bestial. Pero primero por aceptarlo, es decir, porque lo primero que te apetece es decir, no lo acepto, no es verdad, este bicho no está en el mundo. A mí no me va a coger, o sea, yo tengo, pues en tu caso, 21 años, ¿cómo me va a coger a mí un bicho de estos? O sea, ajeno de China, ¿no? De China o de mayores o de cualquier otra cosa. Y el que no haya habido una revolución, de decir, anda, dejarnos en paz, y yo me salgo a la calle, vivo mi vida, sigo tal, porque yo quiero seguir creciendo. No le puedes decir a un chaval de 20 años, mira, no, tu vida ahora te quedas en casa, vas a hacer todo online y no sé qué, y no sales. Sí, yo que tenía 18 años no fue fácil. Claro, entonces esa capacidad de aprendizaje, de decir acepto, y luego, ahora, quiero salir lo antes posible, quiero mejorar, quiero que seamos capaces. Eso a mí me abrió los ojos mucho en general, cuando te vas haciendo mayor, te haces negativo. Dices, no somos capaces de salir de aquí.
La situación política, pues esto es un horror, Siempre esto siempre. tal. Y los jóvenes lo veis, a mí siempre me encanta decir, pues yo lo veo igual, no sé. Saldremos. Saldremos, ¿no? Ya. Y nos ha pasado a todos, porque a mí me pasaban luego recuerdos pues de mis padres, decir, esto es un horror, esto se va a acabar el mundo, así no seguimos. Y de repente dices, oye, pues mira. La gente sigue y todo avanza. Exacto. Entonces, esa capacidad que tenemos, cuando vas cogiendo edad, ya te digo, te vuelves bastante más negativo. Y tienes que aprender a decir, oye, les toca vivir a ellos este mundo. Entonces, déjales, si ellos no están pensando negativo, no les hagas pensar a ellos negativo, ¿no? Completamente, completamente. Y ya para acabar, una pregunta así un poco más, podemos decir, filosófica. ¿Cuál dirías que es tu mayor logro? Bueno, yo solo uno no diría, pero vamos, o sea, en general, ¿El podio de logros? el podio de A nivel logros... personal, profesional. Sí, por eso. ¿De lo que más orgulloso estás? Yo, pues, lógicamente, aunque es muy español, pero de mi familia, ¿no? Yo creo que me han ayudado siempre muchísimo y me han permitido, entre comillas, hacer lo que hago, porque al principio, pues si viajas mucho y tal, pues es complicada las relaciones, ¿no? Y te ven menos, etcétera, y aceptarlo y saber todo remar, entre comillas, hacia la misma dirección, pues eso ha sido fundamental. Y luego la suerte de tener aquí un equipo con Carmelo a la cabeza, que lo que queríamos era, porque sobre todo Carmelo está profundamente enamorado de su trabajo, cosa que es muy difícil de ver, encontrar. Y encontrarte gente así y que todos remamos hacia la misma dirección, eso para mí es un logro absoluto. Brutal. Pues Enrique, muchísimas gracias por este rato, tremendamente constructivo, desearte el mayor de los éxitos y que sigáis haciéndolo por lo menos tan bien como lo habéis hecho hasta ahora. Eso esperamos, y yo espero que de CUNEF sigan saliendo gente tan buena como vosotros y que permita, digamos, a este mundo, pues eso que decimos, mejorar y hacerlo más fácil para todos. Seguro que sí. Pues nos vemos, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias.